Vivencias. Y ya tenemos aquí al profesor Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Buenas tardes a la bienvenido. audiencia. Y mientras tomás ese cafecito voy a hacer una pequeña introducción de Esther de Cáceres, que es la autora deliciosa que nos traes hoy. Esther de Cáceres fue médica, docente, poeta. Nació en el año 1913 en Montevideo y falleció en España en el año 1971. Estudió en la Universidad de Mujeres. Allí fue alumna de María Eugenia Bá Ferreira, por quien tuvo una gran admiración. Más tarde ingresó a la Facultad de Medicina y en el año 1929 se recibió de médica. El mismo año de su graduación publicó su primer libro de poemas, Las ínsulas extrañas. Alternó su profesión de médica con la docencia como profesora de literatura y daba charlas informales a grupos de diferentes edades. Con sus palabras cálidas y con mucha generosidad también alentaba a los principiantes a desarrollarse en alguna actividad. Tuvo una vida muy activa y en su casa se formaban reuniones de intelectuales, escritores, artistas, psicólogos y también frecuentaba otros círculos culturales montevideanos como el Taller de Torres García y la Academia Nacional de Letras, entre otros. Ahora sí, Nelson, te dejo muy bienvenido. Fue una pequeña introducción de Esther de Cáceres, una mujer fascinante. Fascinante y además múltiple, ¿no? Sí, sí, Una sí. actividad política, filosófica, como médico, por supuesto, además como promotora cultural. Claro. Con una gran incidencia política en su momento, Sí, ¿no? sí. Ha sido una de las fundadoras de la democracia cristiana. Claro. O sea Sí, que una fue- mujer comprometida en muchos aspectos Sí, de la vida. interesada en todo. Sí, sí, Interesada en todo. Y sí murió en España en el año 71. Es bueno destacar que muere en la casa de su gran amigo de toda la vida, Eduardo Dieste, un hombre muy importante Claro. en nuestro país, ¿verdad? Sí, sí. Y que en su casa, cerca de acá es la casa. Ah, sí. Cerca de acá, sí. Ahora cuando nos vayamos te la Vamos muestro. a pasar por ahí, me la muestras. Me hubiera gustado estar ahí junto a Felisberto Hernández y a Torres García. Ah, casi nada, lo tuyo, lo que te hubiera gustado. A mí Sí, también. no, yo por pedir pido mucho. Ahí, bueno, sí, viste que para pedir hay que pedir a lo Claro, grande. porque siempre alguna rebaja te van a hacer, pero Claro. bueno, por lo menos. Bueno. Si pedís pidiendo poco es muy difícil que te den el máximo. Bueno, pero viste que uno pide, hay veces esto que estás diciendo, ¿no? Cuánta gente que nos está escuchando, que algunas veces hay una película que es Medianoche en París, Sí, que maravillosa es maravillosa, que ahí es tal cual lo que estamos diciendo, para pedir viajar en el tiempo y Claro, poder sí. conocer reunirse con todos esos monstruos, grandes, ¿verdad? ¿no? Me hiciste Sí. acordar a esa película. A mí esa película me hizo pensar mucho. Sí. Claro, porque uno vive siempre dentro de una especie de chauvinismo leve, pero chauvinismo Sí. al fin, en el que lamenta una cantidad de cosas, ¿no? Claro. Y yo salí de esa película preguntándome, en 1920, Sí. en París, ¿quién era parisiense y además francés? Claro. Ninguno. Mirá. Y sí, la gran mayoría de cualquier lado. Hemingway, Picasso, Dalí, García Lorca, Jorge Luis Borges. Era una recolección de gente de todas partes del mundo. Sí, me hizo revalorar a Francia. Claro. Su capacidad cultural para absorber Ujú. y juntar, me pareció maravilloso. Es que es un destino. Toda la generación perdida norteamericana estaba ahí en ese momento. Claro. En Francia, ¿no? Un lugar maravilloso. Y a veces nosotros tenemos miedo de ser invadidos culturalmente y no hay que tener tanto miedo. Lo que hay que hacer es fortalecer los músculos. Claro. Porque solamente vas a ser derrotado si sos débil. Claro. Bueno, y Esther de Cáceres. Sí, y nos disgregamos. Esther de Cáceres es un fenómeno muy especial. Uh-huh. La poesía de esta mujer, si yo digo que no es para todo el mundo, posiblemente alguno se enoje, ¿verdad? A ver, ¿por qué pero es que decís no que es no para es? todo el mundo.
Es una poesía misteriosa. Mística, religiosa. Mística católica. Ujú. Lo cual ya es una limitante. Claro. En nuestro país ya es una limitante. Teñida por una filosofía también cristiana y extranjerizante, como se decía en algún tiempo, ¿verdad? Tenía cierta afinidad con San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Perdón? Tenía cierta afinidad con San Juan de la Cruz. Tenía afinidad, sí, tenía afinidad, pero en realidad, para entender qué era Sí. el núcleo de la actividad general, Sí. lo que irradiaba la forma en que actuaba en cada etapa de su vida, lo que hay que hacer es conocer a Jacques Maritain, filósofo francés que comienza su vida y su prédica, digamos, desde un punto de vista protestante, porque pertenecía a una familia protestante que luego se convierte al catolicismo. Claro. Y desde ahí desarrolla una política humanística que es la que atrapa, convence y de alguna manera gesta a Esther de Cáceres en todas las actividades que practicó. Ella misma lo confiesa, que para comprenderla a ella hay que comprender a Jacques Maritain. Ajá. ¿Y cómo hacemos para comprender a Jacques Maritain? No me da el tiempo. No te va a dar el tiempo, pero bueno, adelantanos algo. No lo dejes No es lo mío el análisis filosófico. No, pero por lo menos decinos de qué se trata, qué es comprender a Jacques Humanismo Maritain. cristiano es lo que conocemos actualmente como el humanismo cristiano. Cualquier fórmula de humanismo cristiano, sea de la procedencia o relación eclesiástica que sea, coincide en los mismos postulados que en su tiempo alzó Jacques Maritain y también lo hizo Esther de Cáceres. Muy bien. Bueno, pero sí sabemos de qué es. ¿Cómo pasa eso a la poesía? Pasa en una manera muy especial, muy singular de ver a la sociedad. Es una forma magnificada de verla, idealizada. Es una manera de ver el decurso de la vida de las personas con un propósito que es posterior a la propia vida. Eso es característica del cristianismo. Que espero que nadie se ofenda si yo digo, creo que resiste cualquier análisis, que el cristianismo prepara más para la vida que para la muerte. Al revés, prepara más para la muerte que para la vida. La importancia está en el más allá. Claro. Esto es tan solo un tránsito y por lo tanto hay que prepararse para pasar la aduana. Claro. ¿Verdad? Bueno, también en la poesía de Esther de Cáceres se nota eso. Por eso es que yo digo que es limitado el público que puede tener esta poetisa. Hay 3 elementos fundamentales en su poesía. Una es la música. El primero de todos es la música. Cuando yo era un adolescente, concebí una idea semejante. A mí me interesaba la poesía por su sonido, tanto como por su significación, ¿verdad? Y a ella también le interesa muchísimo la música, y cuando habla de su poesía de inmediato se refiere a músicos como Bach y como Beethoven. Claro. Evidentemente ese sería su ideal, porque la sensación que transmite a través de sus poemas, por su musicalidad, por su acendrada musicalidad, está más relacionado con otros músicos, ¿verdad? Fundamentalmente músicos franceses como Massenet. ¡Ay, qué lindo! Claro, son personas, músicos que arman una música delicada, frágil, sumamente sutil, porque sutil es el adjetivo que enmarca totalmente toda la poesía de Esther de Cáceres. Bueno, con la música que estás diciendo, ni que hablar. Claro, sí, también podrían nombrar a Debussy. ¡Ah, qué lindo! Claro. Estás nombrando exquisiteces de la música.
Para mí sí, además son mis héroes. Junto Claro. con otros, por supuesto. Sí, No sí, estoy sí. desconociendo a Bach, que lo adoro, No, ni a no, Beethoven, claro, claro. ni muchísimo menos a No, Chopin. pero todo lo que estás nombrando son delicadezas para el oído humano. Exacto. Y la poesía de Esther de Cáceres lo que hace es acariciarte el oído, Ujú, pero sin caer en un formalismo férreo, claro. ¿eh? Buscando una cuestión sinfónica en el poema, esa, esa fórmula tan peculiar en el que las palabras forman un sonido al que los silencios le hacen un contracanto que el lector perceptivo de ninguna manera puede dejar de percibir, ¿verdad? Claro. Y por otra parte están sus personajes. Sus poemas están llenos de ángeles. Ah, mira. ¿Mm? Y ahí también vemos el acendrado catolicismo, porque los ángeles que aparecen en su poesía son ángeles católicos, que son prácticamente la antinomia de los ángeles bíblicos Claro, del Antiguo Testamento, que eran unos seres terribles que eran capaces de cometer cualquier atrocidad claro, sin claro. el más mínimo problema, Sí, sí. ¿no? Eh, no quiero extenderme mucho en esto, No, no, porque no, alguien no. se me va a enojar, Yo ¿verdad? te iba a Pero decir, el yo te hecho iba a decir. está en que en la Biblia los ángeles aparecen de una manera terrible en el Viejo Testamento y aparecen también de una manera terrible al final del Nuevo Testamento en el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, esos ángeles no tienen nada que Que ver ver con los con de los Esther ángeles de de Esther de Cáceres. Cáceres. Los ángeles de Esther de Cáceres son estetas, son artistas, pero por sobre todas las cosas son generosos y protectores, ¿eh? Y están vinculados a todas las cosas hermosas del mundo. Ujú. Entonces, vamos a ver la aparición de un ángel. Vamos a ver la ¿Tenemos aparición de un tiempo o ángel. nos Sí, vamos a una sí, pausa? no, no, si querés, vemos la aparición de un ángel y después nos vamos a la pausa. Bien, vamos a ver entonces un ángel de Esther de Cáceres. Bueno, tengo que... Tenemos que encontrarlo. Si querés, Esto no lo se encontré. Ahí llama está. El ángel del jardín. Muy bien. Ya desde el título vemos hacia dónde apunta, ¿verdad? Claro. Cuando el verano sueña ardientes pausas entre los árboles, el ángel del jardín me acerca a los jardines y hace cantar el agua. Las flores amanecen porque aquel ángel pasa. Él las mira, me mira. Todas las flores son una mirada y ojos y rosas cruzan su luz de alma. Ángel, flores y yo solo soñamos el jardín de jardines, descendido hasta mí, cuando en la tarde este ángel canta. ¿Mm? Bien, ahora sí, para que Sí. quede reflexionando vamos a la pausa. ¿te Ahora parece? sí, hacemos una breve pausa y quedan abiertas nuestras líneas de comunicación y luego de la pausa continuamos aquí con aquel vecino nuestro que escribía junto a Nelson Guerra analizando la vida de Esther de Cáceres. Continuamos aquí con Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía, hablando de esta poeta uruguaya Esther de Cáceres, una mujer que estabas compartiendo, nos fuimos a la pausa y con una poesía de ella de Los Ángeles. Uh-huh. Y la dejaste para que reflexionaran y nos fuimos a la pausa. No sé con qué vas a seguir, Nelson, ahora. Bueno, nos vamos a seguir analizando los símbolos que tiene esta poesía. Cuando se habla de símbolos, no estamos hablando estrictamente del simbolismo del siglo XIX. Estamos hablando del símbolo en su dimensión fuera de escuelas, ¿verdad? Claro. El símbolo como tal. Claro. Hay símbolos en todo. La propia palabra es un símbolo. Un símbolo, claro. Y especialmente cuando esa palabra queda escrita. Uh-huh. Entre los símbolos que utiliza Esther de Cáceres está el símbolo del destierro. El destierro implica la vida. No olvidemos en ningún momento su orientación católica. Claro. El ser humano es un desterrado del paraíso.
en virtud del pescado original. Entonces, cada vez que leemos su poesía tenemos que ubicar ese símbolo en su exacto lugar. Hay una extraña nostalgia en el símbolo del destierro, porque es la nostalgia de una utopía, de lo que nunca se conoció, de lo que no sabemos absolutamente nada. Y esa nostalgia imposible solamente la pueden concebir o sentir los utópicos, aquellos que crean mundos fantásticos, mundos sutiles, como decía los poetas románticos, ¿no? Y especialmente después del romanticismo, Antonio Machado. Ella crea mundos fantásticos, pero en lugar de crearlos futuros, lo crea en un pasado remoto al que desea retornar. Esa emigración, ¿no? Esa parábola de la emigración, digamos, forma todo el sustrato de la poesía de Ester de Cáceres. Estamos retornando al paraíso si nos portamos bien. Bueno, vamos a portarnos bien a ver si podemos seguir en este paraíso de Ester de Cáceres. No lo Vos sé. sos medio pillo, ¿eh? No sé. La verdad que yo muchos méritos no he hecho para que me den el pasaporte y la visa, pero bueno. Bueno, vamos a hacer lo posible, por lo menos saber a través de la lectura. Ester de Cáceres sí lo hizo. Lo hizo, sí, sí. Sí, porque ella vivió exactamente su vida a la luz de una doctrina que cumplió al pie de la letra. Que respetó desde el primero hasta el último punto y en cada hecho de su vida. Eso la torna extraordinariamente respetable. Auténtica también, Auténtica. Actuaba de acuerdo a determinada filosofía y no se apartaba un milímetro de ella. Pero al mismo tiempo era extraordinariamente solidaria y era cristianamente solidaria. Y era políticamente también solidaria. De ahí que una persona que en su juventud, en su primera juventud, estuvo muy cercana del anarquismo, que luego descubre el socialismo, y en esa etapa del socialismo ocurren algunas cosas muy particulares, como por ejemplo su amistad con otro personaje extraordinario de nuestro país, que es Blanca Luz Brum. Creo que se está filmando, o ya se filmó una película sobre su vida, porque es una cosa extraordinaria. Claro. Quizás no tanto como escritora o como poeta, pero sí como vida, ¿no? Claro, sí, es vos me algo decías los realmente otros desusado. días. Sí. Entonces, con el tema del destierro, es que ella construye una cantidad de poemas, en el que les voy a leer ahora, que se llama Las campanas del valle. El tema del destierro es de alguna manera convocada por el sonido de las campanas. Ay, mirá qué interesante. Y para nosotros, las campanas siempre van a evocar una iglesia, y esa iglesia va a ser católica. ¿Verdad? Por lo menos acá en este país. Claro, no es en todos los lugares del no, mundo, pero acá en su país sí lo es. Las campanas del valle. Tiembla el aire, desata la fragancia si cantan las campanas, llamando a los nostálgicos seres del valle. Son locas llamadas tendidas a una música lejana que solo en sueños viene con acento velado por un camino tierno de amapolas y de lento descanso. Cuando nos despertamos a saber otra vez del destierro y las lágrimas, las campanas se encienden en el aire del desierto y también desterradas hacia las más lejanas campanas de aquel reino, cantan y cantan. Bien, acá vemos un paisaje muy especial, ¿verdad? Pero además de ser especial y de tener vínculo con una filosofía determinada, con un misticismo determinado, es altamente perceptible por cualquier sensibilidad. Claro. Porque nos pinta un paisaje, porque logra ese ideal de que
cuando se termina de leer el poema, no quede una sola palabra en la mente del lector, quede una imagen. Claro. Una imagen acompañada de una sensación. Al respecto de eso que estás diciendo, Zunfelde destaca, dice que sus poemas son breves, utiliza palabras simples y alcanza una gran transparencia. Tal cual lo que estás diciendo. Exacto. Era una de sus grandes virtudes. Era accesible. Cosa que en su momento le causó dificultades precisamente por quienes pretendían un lenguaje más alto, por más los intelectual. Críticos, ¿quién es no, tú sabes que no tuvo críticos acervos acá en el Uruguay, ¿verdad? Sí tuvo opiniones de otros autores. Pero dejémoslos. Sí, dejémoslos. No, pero porque lo dijiste, por eso te pregunté. ¿No? Claro. Claro. Hubo un momento en la historia uruguaya, aproximándose hacia la mitad del siglo, en el que poetas como Ester de Cáceres y poetas como Oliver Falco, por ejemplo, sufrieron eso, ¿no? De que otros poetas, otros escritores le dijeran, pero lo tuyo es muy de sencillo. Todos los días. ¿Qué es este palabrerío de nivel de vereda? Así, en esa jerga. Yo casi. no sé si siguen, pero sé que poetas como Ester de Cáceres y como Oliver Falco sufrieron precisamente eso. Claro. Mientras que para el público en general, claro, era incomprensible que le dijeran eso, porque lo que hacían estos poetas era poner la poesía al alcance de quien quisiera apreciarla, ¿verdad? Y acariciaban la sensibilidad de las personas con las palabras que eran lógicas para las personas a quienes se dirigían. Claro. Yo creo que cada escritor, cada poeta elige su público, ¿verdad? Bueno, capaz que no en forma consciente, ¿no? Pero sí de alguna manera. Es una propensión natural, claro, ¿verdad? De sentirse hermanada con determinado grupo social, digamos, y hablar ese lenguaje, lo cual no es simple, porque llegar a tener una elocuencia poética en niveles, digamos, no de alta intelectualidad, no es tan sencillo, especialmente cuando tu propósito es muy alto. Y obviamente el propósito metafísico más alto no puede ser. Claro. Y más incomprensible, más difícil de entender, es muy inaccesible. Bien, esta señora es Ester de Cáceres, un nombre que quizás la gente ha escuchado, la mayoría. Sí. Que hayan leído a Ester de Cáceres es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se publican las obras, no se han publicado. Claro, en vida sí, se publicaron y después de su muerte también. Era una señora que gozaba de una posición económica muy importante, no tenía problemas para publicar sus libros. Claro. No fueron reeditados. Curiosamente, a quienes debió interesarles, grupos políticos como la Democracia Cristiana, por ejemplo, que la tiene entre sus fundadores, podría perfectamente haberse presentado un proyecto a nivel del Senado o de la Cámara de Diputados para que eso ocurriera, pero no, al parecer no les interesó. Es frecuente eso, esos olvidos en el Uruguay son más que frecuentes. Y además terriblemente inmerecidos. Claro, tristes, diríamos de alguna manera. Tristes, sí, el olvido siempre es triste, ¿no? Claro, que una persona que es tan talentosa y se la deje, gracias a vos igual, columna a columna, rescatás a maravillosos escritores, eso es muy valioso. Sí. Yo debo decir que soy bastante selectivo, porque yo solamente destaco a los que me gustan. Pero está perfecto. Que quien
crea que descarto alguno porque no me gusta, acierta 100%. Bueno, pero no importa. O No sea, lo importa, que va pero yo le aviso pero para no, que se queden pero tranquilos, ahí está, para que pero- no sospechen. Pero en realidad, digo, eso queda como en la nebulosa, ¿no? Exacto. Lo dejamos en la nebulosa. No, Lo pero que yo lo hago importa, vos lo explícito. haces, vos peleas, a vos te encanta Yo pelear, lo sos hago peleador. explícito. No, no todos los que voy a dejar afuera es porque no me gustan, sino porque no tengo tiempo, Bueno, ¿no? bueno. Sino porque no tengo antecedentes. Claro. Y sino porque no, en algún caso específico, porque no tengo lo que se necesita para hablar de esos poetas. Fundamentalmente no tengo la obra. Sí, sí, eso Solamente es. tengo poemas sueltos de algunos. Claro. Por ejemplo, Luisa Luisi. Ujú. Me encantaría hablar de Luisa Luisi, no tengo nada de ella. Puedo encontrar en internet un poema, dos. Y libros no se consiguen. No. Y yo no tengo tiempo para hacer Biblioteca Nacional Claro, claro. y copiar en una libretita. Sí, sí, sí. Tengo que trabajar para vivir. No, desde luego, pero es una infamia que eso Claro. pueda ocurrir. Hay algunos de los que no hablaré simplemente porque no tengo cómo acceder Claro, a la claro. bibliografía necesaria y porque también otros críticos no se han ocupado de ello. Ujú. Bueno, intentaremos igual ir rescatando a los que sí tenés Claro. acceso y podemos acceder. Te voy a Claro, invitar pero dejemos eso sentado para que para que me quede conozcan, claro, ¿no? para que quede claro Realmente quién es hay Nelson algunas Guerra. ausencias notorias de nombres muy famosos Ujú. que no van a ser nombrados acá y es simplemente porque no me gustan nada. Bueno, muy bien, Nelson, pero eso se llama democracia, ¿eh? Es democrático este espacio, Sí. totalmente democrático. Te voy a invitar a hacer una breve pausa y luego de la pausa, no sé si vas a compartir alguna Sí, otra cómo no, poesía. no. Tengo, Compartimos. de Esther de Cáceres afortunadamente tengo Tenés una buena cantidad. una buena de cantidad para compartir. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto a Nelson Guerra en Vivencias, en su columna Aquel vecino nuestro que escribía, hablando de Esther de Cáceres. Continuamos aquí con Nelson Guerra hablando de Esther de Cáceres. Y Esther de Cáceres fue una gran admiradora de Torres García y fundó Fundó el Museo Torres García y fue directora. Sí. Y me estabas contando algo que te pasó muy, muy particular, que me gustaría que Sí, lo compartas. fue hace ya muchos años, ¿no? Obviamente puedo haber entrevistado a Manolita Piña de Sí. Torres García, la viuda de Torres Sí. García, tiene que haber transcurrido unos cuantos años, Claro. ¿no? Era en la década de los 70. Yo no hice la entrevista, simplemente asistí. Sí, Porque me interesaba, a mí me gusta mucho la obra de Torres García Claro. y me interesaba mucho escuchar esa primera mano, ¿no? Claro. Sobre la obra de él. Y me llevé una sorpresa porque doña Manolita habló muchísimo de Esther de Cáceres. La quería muchísimo, se ve que se llevaba muy bien, y destacó muchísimo la obra que hizo, no solamente por la obra de su esposo, Sí. sino por la de muchos autores, pintores, músicos, actores de nuestro país. En realidad impulsó a muchísima gente desde su torre de 18 de julio. claro. ¿Mm? Fue realmente sorprendente. Además, yo no había escuchado nombrar tanto nunca a Esther de Cáceres como en esa Y ocasión. quedaste maravillado. Claro, de inmediato salí a buscar a ver por Claro, qué, ¿no? claro. Porque a mí hay que pincharme poco. Sí, sí, a vos escuchás 2 o 3 cosas y ya te motivan enseguida. Sí, ya salgo a buscar a ver qué encuentro. Sí, está bien. Bueno, pero fue una buena motivación. Sí, claro que sí, además muy agradable, muy agradable, porque es agradable encontrarse con la poesía de una poetisa de este nivel, por más que haya diferencias conceptuales en muchos órdenes con ella, ¿no? El tema es qué es lo que logra a través de su visión. ¿Tenés diferencias conceptuales? ¿En qué sentido?
Bueno, filosóficas y religiosas sin duda. Ahí ya empezamos ¿no? con Sin eso. duda. Bueno, pero no, ahí no te voy a pinchar, no te voy No, a pero pinchar. es que es evidente, Claro. evidente, yo no lo oculto. No, vos Soy no. muy hereje, sí, ya me miraste. Sí, ya te miré, pero aparte ya con lo que dijiste de los angelitos cuando empezamos, ya Claro. vamos por ahí. Pero si te parece, compartimos alguna otra poesía. Sí, ¿O con una querías? advertencia, A ver, porque una acá aparecen determinados A símbolos ver. que irían en contradicción de lo que dije hace un momento. A ver, ¿y cómo ¿Verdad? es esto? Si yo leo simplemente la poesía Sí. se va a volver tremendamente misteriosa, Ujú. cosa que Esther de Cáceres no quería, ¿verdad? Entonces, en este caso, se justifica que la intención de los poemas estén en el título, pero esta vez no está en el título del poema, sino en el título del libro que alberga el poema y que permite la comprensión sin ningún problema de lo que dice. A ver. El título del libro es Cruz y éxtasis de la pasión. Queda claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Claro. Y el poema se llama Pasa el viento. Espero que puedan advertir la cantidad fantástica de símbolos perfectamente insertados dentro de un esquema de alta musicalidad que se basa más que nada en la reiteración de palabras, sin ser anáfora, porque esas palabras que se reiteran no están al comienzo del verso. Claro. Están donde generalmente se dice que no deben estar, al final del verso, haciendo una sobrerrima que muchos detestan. Fíjense en lo que logra Esther de Cáceres haciendo eso. Vida muerta, muerte viva, crece la voz con el viento. Viene de la muerte el viento, Cristo muerto, Cristo vivo, mar y ramaje en tormento. Viene de la muerte el viento, rincón de cantos, la noche muere el día, vive el día. La muerte y la vida encienden la misma luz en la noche y la apaga el mismo viento. Mar y ramaje en tormento, viene de la muerte el viento. Rincón de sueños la noche, él va cruzando desiertos. Viene de la vida el sueño, viene de la muerte el sueño. Él pasa por el desierto, vive y muere y es su canto la eternidad del desierto. Duda de amor en tormento, viene de la muerte el viento. Mar sosegado y tormento, rincón de cantos el sueño, llega tu sueño en el viento. Muerte y vida, flor de vida, única flor del desierto. Mi amor te busca, arde el viento, arde el bosque, arde el desierto, arden todos los tormentos. Mar inmortal y desierto, único mar y desierto, sueño de la vida, sueño. Viene con tu sueño el viento. Bien, un ejemplo de musicalidad excepcional que sin duda te habrá hecho recordar a Álvaro Figueredo, ¿verdad? Uh-huh. Hay algo que los une. vincula, quizás sea el viento, y esa redundancia en la que los objetos se ven a sí mismos, ¿verdad? Que se da en la poesía de Álvaro Figueredo y se da también en la poesía de Esther de Cáceres. Yo lo que destaco acá es la búsqueda de una musicalidad muy fina, muy delicada, que no radica en el golpe seco, digamos, que a veces significa la rima consonante, ¿no? Claro. También es destacable que no hace trampas fáciles, no acude al recurso fácil de la rima aguda, que es la cosa más vulgar que hay y al mismo tiempo más decepcionante, ¿no? Claro. Es una forma por medio de la cual cualquier poema, por alto que sea su significado, va a sonar igual que todos los patitos. Lamentablemente mucha gente incurre en el error y hace grandes elegías. Y sus grandes elegías terminan sonando como todos los patitos o como una tartuga manuelita. Y eso es lamentable. Ojalá me escuchen. Los que lo hacen. ¿Te quieres ir a una pausa? No, tenemos todavía 5 minutos para
Yo miro el reloj para estar atenta cuando nos tenemos Claro. que... El tema es como tú decías hace un momento, los poemas de Esther de Cáceres son breves. Claro. No pueden ser poemas de largo aliento porque entonces su musicalidad perdería efecto. Y a ella le interesa por sobre todas las cosas que suenen de determinada manera. Son breves y tienen imágenes, ¿no? Tienen Lenguaje de imágenes, me exacto, parece. pero también un lenguaje muy sonoro, Ujú. muy sonoro. Si nosotros extendemos esa sonoridad, es muy posible que el encanto se pierda. ¿Mm? El canto más hermoso de los pájaros siempre es breve, ¿no? Claro. Vamos a leer En el último día de la esperanza, que pertenece a un libro cuyo título yo jamás me atrevería a poner un título como ese. El libro se titula Canción de Esther de Cáceres. Canción. Caramba, ¿no? Hay Sí, que atreverse. sí. ¿Tú sabes que eso es lo único que nadie le criticó jamás? Debe ser muy bueno el libro, ¿no? Claro, claro. Y sí, seguramente. Si no se lo criticaron... En realidad lo que hace es retratarse en ese libro y no es una petulancia, es un ejercicio de sinceridad. Muy bien. En el último día de la esperanza, en el último día de la esperanza, en la última mañana del cielo, yo estaré extrañamente tranquila sin que golpee mis sienes vivaz el miedo. Se habrá dormido ya esta angustia que hace que mis mejillas palidezcan. Llegaré con una paz triste, como la del campo crepuscular, o la del mar sin fiesta de barcas y sin tormentas. Llegaré con una paz triste, el corazón ancho como la puerta del cielo. Es un hermoso canto de esperanza, ¿no? Claro. Bueno, ojalá sea así. Ojalá. Ojalá. Y que nos podemos dar cuenta, porque... Claro. En fin. Es muy, muy, como decís vos, muy sonora, ¿no? Es muy sonoro. Es muy sonoro. Tengo acá un tríptico en el que habla de los libros, que también fue una de sus grandes preocupaciones, ¿verdad? La extensión del libro de forma tal que llegara a todos. Claro. Y el libro como objeto, no solamente como elemento transmisor de cultura, sino como objeto. Le preocupaba que los libros fueran lindos. Mira. Sí, y a mí también me preocupa. La estética. Y La bueno, estética. pero es que entra Es que también, es un objeto. entra también por lo, o sea, no solo con el contenido, sino lo estético tiene que ver con cuando lo visual, ¿no? Claro, es un objeto y cuando tú lo colocas en un lugar de tu casa, debe armonizar también para hacerse familiar. Claro. Y hay que entender eso. Yo creo que la gente del siglo XIX lo tenía más claro que nosotros. Nosotros muchas veces en la concepción del libro como objeto llegamos a ser estridentes o de mal gusto, ¿verdad? Claro. Si te Bueno, parece, no, por ahora eso no sí. se vayan No. a frustrar y dejen de comprar el libro. No. Ahora sí vamos a hacer una breve pausa y si querés hablamos de este tríptico que nos venías mencionando luego de la pausa y compartís ese poema que querías compartir. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Vivencia junto a Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía, hablando de Esther de Cáceres. Y ahora sí, Nelson, ibas a compartir un tríptico. Un tríptico, sí, sobre los libros. Muy bien. ¿No? Acá los libros en la poesía toman una dimensión especial. Y también son objetos, y también son seres, y también son elementos inteligentes que nos hacen cosas. Claro. Y que esperan cosas de nosotros también, ¿verdad? Esa interacción con el libro es una maravilla. 1.
Antes que se apacigüe el mediodía, antes que el pie se acerque al suelo en que despiertan tulipanes sombríos, quiero cantar los libros. Qué ramaje recóndito, mecido en ancha sombra de silencio o de cantos. Toco en ellos la mano del inmortal amor estremecida, segura, caminando sobre los surcos vivos, y ríos de viajeras manos acariciando estampas, hundiéndose en el lago silencioso o en el fragante mar desconocido. 2. Y es un jardín tranquilo llamándome, las páginas, flores serenas, por donde el viento no pasa, en un rincón ceñidas castamente. Y es un gran lago vivo, por ojos de 1000 seres navegando, llamándome, espejo que la muerte con su tiempo sin luces no ha empañado, ni quiebra en dura grieta, ni vence en sueños vagos. 3. Voy al bosque del alma, las ramas se sosiegan y hay un vasto silencio enamorado, no hay más cautivas manos, mi soñoliento pie crucificado, solo mi frente libre en soledades, mientras el rumor vivo del mar apaciguado llega al jardín antiguo, donde se posan el amor y el sueño, con alas tristes sobre el aire claro. La tarde concierta sobre ceñidas páginas, mano y olvido, flor entre las flores, la luz jamás herida de sus eternas lámparas tranquilas. Precioso. Hermoso poema en el que el libro toma una dimensión muy especial, ¿verdad? Es un mar navegado por ojos, por manos, por sensibilidades, al que no lo ataca el viento. Claro. Y donde todas las cosas quedan ceñidas, habla del libro cerrado, pero castamente. Bien, tenemos entonces acá, pienso yo que pintada de cuerpo entero como poeta, Ester de Cáceres. El personaje histórico forma parte de nuestra historia. Está en muchísimas de nuestras cosas, ya vemos el Museo Torres García, sí. Un partido político como la Unión Cívica, en fin, su trabajo como doctora en medicina, claro. Lo que hizo además como diplomática, en varias ocasiones tuvo cargos diplomáticos, lo que hizo fuera del país para difundir también la obra de algunos autores y especialmente de muchos pintores uruguayos. O sea, es una persona muy importante, pero también es una importante escritora. Y eso es lo que estoy tratando de demostrarles hoy, porque me consta que la inmensa mayoría no ha leído nunca los poemas de esta autora. Y es importante que sean leídos, ¿no? Por lo menos para forjarse un juicio, para saber quién fue y cómo vivió y qué es lo que les quiso dar a todos, no a algunos solamente, ¿verdad? Voy a leer ahora Las nubes. Las nubes, que de alguna manera es una especie de símbolo del romanticismo, muy especialmente en ella, ¿no? Su parte romántica está simbolizada por las nubes, esa cosa tan etérea, tan flotante, ¿no? Tan inasible. No he de perderme, oh nubes, desde el paso de nubes hasta el rocío brillante, el mar o la llovizna. Mis ojos siguen la cadencia extraña de nubes sobre el cielo, el temblor en la hierba, las llanuras serenas y las grandes montañas del mar, la niebla fina, toda la sinfonía luminosa del agua que en las violentas lluvias de los trópicos canta, y allá arriba su alta fuente ceñida. Dialoga este gran paso de majestuosas nubes con las sombras viajeras sobre el campo, el jardín y el ser transido. Es otoño, las quintas,
los grandes lagos tristes y las estatuas grises copian este infinito tapiz de luz y alma. Solo el gran mar avanza con su gran paso antiguo sobre perdidas lágrimas y perdidas lloviznas. Las nubes de este día ya oscurecen el ala azul del mar, dan de beber al aire y apaciguan los ardientes paisajes doloridos. Abandonan el alma, ya se hunden como los grandes pájaros de lento vuelo altivo más allá de la tarde en el eterno mar desconocido. En los desnudos cielos de la noche las soledades cantan sobre el campo dormido. Nuevos amaneceres me mostrarán los árboles, el acero del mar y los molinos. Nuevas nubes, nuevo silencio vivo de nubes y rocío, nuevo canto de lluvia, nueva lágrima entre los ceibos finos. No he de perderme nubes entre el paso de nubes. Llanto, lluvia, rocío, son flores, solo flores de un gran jardín lejano que las altas estrellas alucinan. Hermoso. Precioso. Hermosísimo. Y muy romántico. Y muy además, romántico. ¿no? Muy romántico. Da ganas de ir por las nubes. Sí, claro. Además todo lo que significa, ¿verdad? Claro. Esas sombras de las nubes oscureciendo el ala azul del mar me parece fantástico, porque es un paisaje que todos hemos visto y que de alguna manera nos ha estremecido. Bien, tú dirás, ¿qué hacemos? Yo, como quedan, hoy trajiste algo tuyo, me gustaría que compartas, como habíamos quedado, algún poema tuyo. Como estamos todavía en tiempo, te voy a pedir eso porque era un compromiso que nos habíamos propuesto, pero la vez pasada no. Pero dije un soneto de memoria. Ah, sí, dijiste de memoria. No, fue maravilloso. A mi edad es toda una hazaña. Sí. A tu edad y a cualquiera. Maravilloso. A ver, vamos a ver si encuentro acá. El que tú quieras. Va a ser un placer. Vas a compartir entonces de tu último libro, Cadena Perpetua. Cadena Perpetua. Voy a poner, no sé, yo leí este soneto Gretel que es medio pícaro. A ver, pícaro, algo pícaro para vamos irnos, me poner, parece lindo, vamos picarescos. Algo que se viene el pícaro. fin de semana. La próxima vez me pongo serio, pero esta vez, voy a decir algo pícaro. Dale. Este es un soneto. Un soneto se llama pícaro. Gretel, muy bien. Una gorda feliz, rubia y de Holanda, criado a queso, arenque y mantequilla, tenía en su lugar cierta cosquilla que la hizo notoria en la parranda. Perfumada al clavel y a la lavanda, amapolas en polvo en la mejilla y un escote a mi ver de maravilla, no perdía festín ni cuchipanda. No mercaba por joyas ni dinero su secreta virtud que con esmero prodigaba en zaguanes, sacristías, en el bar de estudiantes, en las plazas, el asilo de ancianos, en las casas. Se reía tan lindo. ¿Qué creías? Maravilloso. Bueno. Es un espectáculo. Gretel, muy pintoresca, ¿eh? Preciosa Gretel. Preciosa. ¿Sabes que existió Gretel? ¿Existió? No se llamaba Gretel. No se llamaba. Si era holandesa, no se llamaba Gretel. Claro. Tenía un nombre que no era sonoro y no me calzaban bien las sílabas, claro. Entonces le puse Gretel. Pero existió. Existió. Y tenía una risa maravillosa. Maravillosa. Si tú la oías reír, te reías. Claro, contagiosa. Era contagiosa. Sí. Era hermosa oírla reír. Y muy seductora, Gretel. Sí, más que nada simpática, ¿no? Sí. Todo lo demás lo inventé yo. Sí. Vos sos fatal, ¿eh? Sí, gorda era, pero todo el resto no tanto. No, el resto lo añadiste vos ahí. Claro.
Y bueno, hay que crear Hay que crear, claro, maravilloso, maravilloso, Nelson. Se nos fueron los minutos. Un placer, como siempre, recibirte todos los viernes en tu columna Que el vecino nuestro. Muchísimas gracias. Yo en realidad me siento muy gratificado con poder hacer esto porque me permite rescatar poetas. Por lo menos meterlo en la consideración, aunque de pronto sea esto nomás, pero ya saben quién es. Y con eso creo que valioso, claro creo que con sí. eso ya se ha avanzado bastante en el silencio generalizado que vive nuestro país al respecto. Me parece muchas muy gracias, bien. Andrea. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias a la audiencia. Vivencias.